Cristian de los Santos, quien acaba de hacer presencia en cabina, doctor. Adelante. Muchas gracias Liz. Bueno, es importante continuar con la pregunta del caballero que nos decía que comentábamos que le habían hecho un procedimiento llamado punción con aspiración con aguja fina y ese es una biopsia que no discrimina. Está sofocadito el doctor. Doctor, usted sabe que es importante el hablar de la tiroides en los hombres, porque de hecho hace unos días un hombre me comentaba de que él no sabía que los hombres podían sufrir de problemas en las tiroides. ¿Creen que eso es un tema de mujeres solamente? Bueno, cuando un hombre tiene problemas de tiroides, lo primero que hay que pensar en algo malo. Algo malo, o sea que Sí, a diferencia de la mujer no siempre tiene que ser algo malo. así Si es. el hombre presenta problema de tiroides, quiere decir que hay algo maligno. Eso lo decimos con la intención de que si un hombre tiene un nódulo de tiroides, no se quede tranquilo, vaya lo antes posible al médico porque puede ser algo malo. Bien, vamos a motivar, doctor, a la gente a que se comunique con nosotros 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días a todo el equipo. Buenos días. Señores, mire, frecuentemente en el programa de ustedes lo escuchan personas que quizás no son médicos, pero sí tienen pasión por la medicina. Excelente. Y siempre se hacen preguntas básicas. Este programa de hoy sobre la enfermedad de Hashimoto se ha convertido ya en el tema, en lo que tengo escuchando, de la tiroides, enfermedades de la tiroides. Aquí preguntó una de las muchachas que la invité a que llamara al programa, pero no quiso. Pero formulamos la pregunta. Sí. Cristian, ¿qué son las hormonas tiroideas y qué función producen? Ya, por ejemplo, ellas pueden saber qué hace la insulina, qué hacen los estrógenos, etcétera. Las tiroides, ¿qué hacen estas hormonas dentro de la célula? Y cuando están altas, ¿cuál es la sintomatología? Y cuando están bajitas, ¿cuál es la sintomatología? Cuando hay un hiper o un hipo. Lo escucho en el aire, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelente esta Excelente pregunta. intervención. Adelante, Bueno, doctor. las hormonas tiroideas se producen básicamente unas 4 hormonas, pero las que circulan en sangre y que podemos medir con mayor efectividad son la T3 y la T4. Son hormonas que están compuestas en gran parte por yodo. T4 significa que tiene 4 átomos de yodo y T3 que tiene 3. Okay. Estas hormonas son de acción intracelular, ellas entran a la célula, tienen receptores intranucleares dentro del núcleo y estas hormonas pues tienen que ver con activar genes que están en las células. Bien, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buenos días para todos. Buen día, bienvenida. Yo soy una señora de 71 años. Fui operada de hipertiroidismo en el 1982. Entonces, ya mi sonografía de tiroides revelan que yo no tengo ni glándula ni tiroides. Entonces me dicen que yo estoy en un hipotiroidismo. Entonces yo he bajado de peso, no, de masa muscular. Pero usted se toma una pastilla todos los días en ayunas, ¿verdad? Todo desde antes del 82, desde que me detectaron el bocio. Usted toma una pastillita en ayunas que se llama levotirosina. Levotirosina, sí. Correcto. ¿De cuánto usted la toma? Ahora mismo estoy tomando Eutirox de 50. Entonces lo que pasa es que mis hormonas, la T4 y la TSH, no se ponen de acuerdo para estar normales. Entonces siempre me sale o una alta y una bajita, o si no la otra alta y la otra bajita. Entonces la doctora me puso a tomar una pastilla de lunes a sábado y 2 el domingo. ¿Qué pasa? Yo nunca me tomaba la pastilla cuando me voy a hacer las analíticas. Entonces yo en el mes pasado que me tocaba la cita, yo me tomé la pastilla, yo déjame ver tomándome la pastilla a ver. Pero cuando yo me la tomé, como ya tenía tratamiento de dos pastillas los domingos, entonces me salieron normales. Entonces yo le dije a la doctora que por qué, que si fue porque yo me tomé la pastilla que nunca me la tomaba. Ella me dijo, no es por la pastilla, es por el tratamiento que yo te cambié. Entonces yo quiero saber, si yo estoy en un hipotiroidismo, yo quiero saber que yo tengo un Hashimoto. Yo quiero saber si qué alimento yo no debo de comer para que mi Hashimoto no me ataque. O si él la ataca sin comer a ese alimento, lo que sea. Pero yo quiero saber que yo...
Excelente esta Muy intervención. bien, Vamos a ir, sí, doctor, sí. respondiendo las preguntas en el orden en que vayamos Sí, recibiéndolas. Yo todavía las voy a tenemos ir pendiente de conversar con la anotando. joven que está Sí, cerca del doctor. vamos Pues a decirle que escuchar. a otra Sí, llamada. sí, Adelante, sí. bienvenido. Adelante, bienvenido a Cátedra Sí, Médica. sí, escúcheme, joven, que Sí, sí, entré de nuevo. Cuando el bienvenido. doctor me estaba explicando, pues yo le dije de la tiroides que se suspendió la operación y que después, últimamente, me sube el flujo por el lado izquierdo de la garganta, me sube un flujo. Entonces el doctor iba a explicarle, pero hay una interrupción y él no pudo explicarme esa última parte que yo quería que me Sí, explicara eso. probablemente él tiene lo que se llama un reflujo gastroesofágico. Tenemos otro. Sí, tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. Le vamos a- Buenos días. Yo Sí. quiero darle, por favor, unos resultados de tiroides que yo me hice. Sí, Me diagnosticaron hipotiroidismo. sí. Dígame la TSH. La TSH salió en 6.7. Sí, ya con esa sola, fíjate que yo no lo voy a preguntar por las demás, aunque las demás estén normales, la TSH es el análisis más importante. Si una persona no tiene dinero, con solamente hacerse la TSH ya sabemos cómo anda la cosa. Entonces, si la TSH está alta, usted está en un hipotiroidismo. Bien, adelante con su pregunta. Y no. Adelante. ¿Sí? También Se está escuchando mal. Intente comunicarse nueva vez con nosotros aquí en cabina. 809-682-9850 es la línea nacional. Y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, entonces en el orden en que hemos ido recibiendo las preguntitas. El señor que lo que tenía el nódulo, para completar la Sí, idea, que que estuvo probablemente ese que flujo. ese flujo, que es más bien un reflujo gastroesofágico que probablemente le está haciendo, es que le sube ácido y eso le quema la garganta. Él dice cuando siente esa garrapela, que le sube por el galillo, por el lado izquierdo. Entonces, y bueno, ese es el galillo, es el esófago. Sí. Y entonces él le sube ese ácido gástrico, especialmente cuando se acuesta, le pone un poco de todo, le da un poco de molestia. Pero no debe descuidar el tema del nódulo. Ese nódulo hay que darle seguimiento. Si hay que repetir la biopsia, su médico se lo va a indicar. Y la biopsia puede repetirse hasta cada 6 meses si es necesario, o cada año, dependiendo del tipo de célula, porque una biopsia no es totalmente excluyente de que no haya un problema. Influye mucho el tamaño del nódulo. Si es un nódulo de más de 10 milímetros, sea un centímetro, es un nódulo que hay que biopsiarlo y darle seguimiento. Y toma mucha importancia en el caso de él, que es un hombre. Entonces, él también nos llama a la joven para Sí, preguntarle de los síntomas. Decíamos que las hormonas tiroideas son hormonas de acción intranuclear que actúan a nivel de sitios de replicación genética del DNA, y ellos son especialmente hormonas que influyen en el metabolismo, que tienen que ver con la síntesis de proteínas, con la producción de energía, producción de calor. De manera que cuando la gente tiene mucha hormona, lo que se llama el hipertiroidismo, hiper significa mucho, en el hipertiroidismo todo está acelerado, el corazón acelerado, taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, estrés, tensión, ansiedad, angustia, pérdida de peso, aumenta el tránsito gastrointestinal, el paciente puede tener vacaciones diarreicas, el paciente come mucho y tiende a perder peso. Solamente hay un 10% de los pacientes hipertiroideos que pueden aumentar de peso, y eso se llama paradoja de Müller. Y es una paradoja porque si el paciente está hipermetabólico no debería aumentar. Entonces eso, doctor, de esa que paradoja de que, Müller está descrita en un 10% de los pacientes hipertiroides que pueden aumentar de peso. que la gente dice, no, es que no adelgazo porque tengo problemas de tiroides. Eso Sí, es cierto. la mayoría de la tiroides es de la que se tira. De tirárselo para la boca. Tira mucho pan, tira mucha cerveza. La mayoría de las tiroides no son la causa de obesidad. La mayoría de los casos de obesidad dependen de otras situaciones. Entonces, en el hipotiroidismo puede haber dificultad para perder peso, todo más lento, corazón lento, constipación, en vez de diarrea, constipación o estreñimiento, problemas para tener control de la temperatura corporal. El paciente hipertiroide está caliente, el hipotiroide tiene la piel fría o tiene intolerancia al frío con frecuencia, los cambios emocionales. Los pacientes con hipotiroidismo generalmente, a menos que lleguen a un hipotiroidismo severo que se llama mixedema o coma mixedematoso, pueden caer hasta en coma mixedematoso por un hipotiroidismo severo, pero la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo son síntomas muy leves que pueden explicarse por otras situaciones. Entonces
hay que tener un alto índice de sospecha para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Doctor, una de las preguntas que Bueno, queda las pendiente, dermatólogas siempre nos han hablado aquí de hipotiroidismo Sí. cuando llegan pacientes con alopecia, Sí. que a veces se le cae el pelo, se le rompen las uñas frágiles. Si hay 5 preguntas básicas que podríamos preguntarle a una paciente para sospechar si tiene hipotiroidismo, puede ser, por ejemplo, bajo deseo sexual o disminución de la libido sexual, caída del pelo, uñas frágiles, estreñimiento, cambio en el estado de ánimo. Si 2 o 3 preguntas de esas están positivas, quiere decir que puede ser que tenga hipotiroidismo. Bueno, ya usted escuchó, doctor. Queda una pregunta pendiente aquí de una oyente que llamaba y decía que ella tiene enfermedad de Hashimoto. ¿Qué alimentos ella debe evitar consumir? Bueno, para en evitar el caso de complicaciones? ella ya no afecta a ninguno porque ya ella tuvo la enfermedad de Hashimoto, pero ella fue operada. Su médico consideró en el 1980 y algo, 88, ella dijo que le hicieron una intervención quirúrgica, le operaron de la tiroides, le quitaron la tiroides. Ya usted la sanaron de ese problema, pero le quedó otro que se llama hipotiroidismo. Eso es lo que ella le pregunta, porque ella no tiene tiroides. Sí. O sea, ya usted no tiene tiroides, o sea, usted se la quitaron y al no tener tiroides ahora tiene una deficiencia de hormona porque no tiene dónde producirla. Cuando le hacen la sonografía, el médico le indica una sonografía control, ella dice, y no aparece la tiroides porque ya se la operaron. O sea, ella ya no tiene enfermedad de Hashimoto en la tiroides porque ya no tiene tiroides. Pero ella tiene un hipotiroidismo y tiene que tomar pastillas, en el caso de ella, de por vida. Hay que señalar que los pacientes hipotiroides, antes se consideraba que el tratamiento era de por vida, pero ya se sabe que hasta un 60% en algunos casos, algunas series pudieran incluso regresar a la normalidad. Los pacientes pueden tornarse normales. La señora que nos hablaba de que ella está hipotiroide y le preocupaba eso, que le habían dicho que tenía un Hashimoto y ya lo operaron, ya usted está libre de eso, gracias a Dios, a menos que su Hashimoto haya creado anticuerpos, por ejemplo, hacia los glóbulos oculares, los músculos intraoculares, y puede afectar los ojos, pero en el caso de ella, lo que ella tiene que tomarse su pastilla, que ella está usando una dosis baja y de 50 microgramos, y entiendo que así, porque por la voz ella tiene ya quizás 71 años, dijo. 71, más de Sí. 70 años, por la voz entendía que era una persona mayor, que es una dosis baja, y se usan dosis bajas en personas adultas mayores para evitar efectos colaterales en el corazón, en los huesos, porque pierden mucho hueso. Los pacientes que usan altas dosis de hormona tiroidea, los pacientes hipertiroideos con frecuencia también tienen problemas a nivel de los huesos. Vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, adelante. Bueno, aparentemente esa llamada Vuelva a marcar que no le escuchamos. Doctor, pero es importante poder En los detallarle, alimentos. sí, exacto, a Si tú esos yo sé que pacientes te interesan mucho los de los alimentos, pero realmente el alimento más importante para la salud de la tiroides es ingerir sal que tenga yodo. Una vez hicimos un programa de eso y hablábamos, recuerda, doctor Lafontaine, que la encuesta nacional de salud habló que había muchas áreas, porque esto no se manda a medir el yodo a una persona, sino que se toma en cuenta estudios poblacionales para darnos cuenta de la deficiencia. Entonces hay áreas en el país que están lejos del mar, la parte céntrica del Cibao, por ejemplo, esas áreas de Villa Altagracia, Bonao, son áreas con marcada deficiencia de yodo. Y si la sal que usan estas personas no dice que tiene yodo y que sea realmente, necesitamos mejores controles de calidad en ese sentido, que pro consumidor haga algunos estudios sobre el contenido de yodo de las diferentes sales que se expenden en el país para que nuestra población, fíjate que hay poca cantidad lo que se necesita diariamente, yo sé, está hablando de menos de 150 microgramos, pero el sol, la luz, penetra en el frasco y desnaturaliza, inactiva el yodo que pudiera tener. Entonces eso pierde capacidad. Y esa es la razón. Entonces, los demás alimentos que tienen mucho yodo son los brócolis, coliflor, porque también existe un efecto dañino del exceso de yodo también. Hay que mantener todo en control, en equilibrio. Sí. Existe lo que llama el efecto de Joe-Bácedo, que es un efecto por el exceso de yodo, y el efecto de Wall-Shaikoff también, que tiene que ver con que la glándula, porque la glándula recibe yodo, pero ella misma puede controlar ese exceso de yodo y escapar de ese efecto del exceso de yodo. Vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica.
Sí, buenos días. Adelante con su Joven, pregunta. doctor, yo tengo hipotiroidismo y me indicaron Tigofar 50. ¿Qué usted me dice? Bueno, la dosis del medicamento que usted está usando, que es un medicamento que se vende en la República Dominicana, va a ser dependiendo de su peso corporal. La dosis debe ser, y lo mínimo 1.6 microgramos por kilo por día. Algunos médicos, como la señora que nos llamó antes, dijo que le daban 2 tabletas los domingos y luego los otro día, porque su médico consideró que en esa dosis ella podía funcionar mejor. Cuando el paciente se va a hacer los análisis, el que no se la tome en el momento porque se hace en ayuno, aunque el análisis de la tiroides se puede hacer a cualquier hora del día sin problema, aunque te haya tomado o no te haya tomado la pastilla, eso no afecta. Entonces, si esa dosis que su médico consideró va a depender de su peso y de que la severidad de su hipotiroidismo. Seguimos escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Bienvenido. Buenos días. Sí, yo soy operado de la tiroides Ok, y entonces me diagnosticaron, ¿verdad? Que estaba mala, sí, pero ahora me mandaron a hacer, ya me tomé el yodo, me hicieron un rastreo ahora, sí. me pararon la pastilla, yo tomo 150 y me lo hicieron hoy el estudio, o sea, el rastreo. U- Debo Usted tiene menos de 50 años. 64. 60, ok. Me hicieron, o sea, la pastilla que tengo es 150, pero debo de, como fue hoy el estudio, debo comenzar a tomar la pastilla o primero debo ver la doctora. Ok, a usted lo operaron de la tiroides, usted tenía una neoplasia, o sea, un CA de tiroides, y ellos le hicieron ahora un rastreo corporal Correcto. total con yodo. Le dieron yodo y 3 o 5 días después le tomaron una foto de su cuerpo completo para ver si la enfermedad se había regado en el cuerpo, si había tenido lo que se llama metástasis. Entonces ahora hay que darle tiempo a que su cuerpo asuma o absorba ese yodo que le dieron. El yodo que le dieron es un yodo radioactivo y ese yodo lo que hace es engañar a esas células que quedaron ahí, porque en la cirugía, en el lecho donde operaron la tiroides, quedaron algunas células y ese yodo va a quemar, vamos a llamar, para que me entienda, a quemarles esas raíces de células que quedaron ahí para que ya usted no tenga problemas. Si usted se toma las pastillas ahora de la tiroides, entonces las pastillas van a bloquear que las células absorban el yodo. Debe darle un tiempecito, que su médico le va a decir de qué tiempo más o menos usted va a durar sin tomar la pastilla y luego la va a reiniciar. Y una vez la reinicie, ya eso es indefinidamente, o sea, para siempre tómese su pastilla en ayunas, cuando ya la doctora le indique cómo la va a reiniciar. Existen muchos tipos de tiroiditis. La palabra tiroiditis es un término general que indica inflamación de la glándula tiroidea, pero hasta que un médico que no tenga la práctica necesaria palpe la tiroides bruscamente, si yo palpo a Liz y le aprieto mucho el cuello, puedo inflamar la tiroides y causar una tiroiditis que se llama tiroiditis post-palpación de la tiroides. Tiroiditis Post-palpación, post un examen. O sea, que eso es para, provocado ahí, porque sin la querer. tiroides se debe examinar como acariciando. Es una caricia, es como enamorar a esa joven, acariciarla para palparla, porque es una glándula muy noble, muy sencilla, pero muy importante. Entonces, hasta eso, existe la tiroiditis post-radiaciones, las personas que reciben muchas radiaciones. Existen tiroiditis que son por otros virus, existen tiroiditis que son asociadas a fístulas, a anomalías del desarrollo, que quedaron fístulas ahí, del conducto tirogloso, por ejemplo, y hacen tiroiditis aguda. Existen tiroiditis crónicas, tiroiditis subagudas, existe una tiroiditis que la glándula se pone como una piedra, como un peñón, que se llama tiroiditis de Riedl. Y esa tiroiditis, o sea, hay muchos tipos de tiroiditis, pero una de las más frecuentes es la tiroiditis de Hashimoto, que es la que estamos tratando en este día. Los otros grupos de tiroiditis, las que tú acabas de mencionar, ¿duran también todo el tiempo después que se instalan? ¿O un periodo No, de tiempo una determinado? persona puede tener una tiroiditis, inflamarse la glándula, por ejemplo, dio un virus de gripe, se enfermó, con frecuencia la gente cree que es la garganta, porque la gente dice, yo tengo la garganta mala. Y muchos pacientes van a veces donde nosotros porque tienen molestia en la garganta y creen que es la tiroides. Y puede ser una faringitis, una laringitis. Y como eso está cerca del área del cuello, puede pasar eso.
De hecho, existe una entidad llamada angina de Vincent, que da dolor en el pecho, angina, dolor de pecho, y es porque puede ser por una tiroiditis también, que se inflama. O sea que es un amplio espectro el término de la que es la tiroiditis. Ahora, ¿cómo hacemos ese diagnóstico? Hacemos los análisis, después de la historia clínica, el examen físico, hacemos el diagnóstico. Un paciente con una tiroiditis subaguda, que es dolorosa, tiroiditis subaguda de Kerbein, esa es dolorosa, hasta con querer poner la mano al paciente, el paciente se defiende y se echa hacia atrás. Ese paciente no va a tolerar una sonografía porque le duele mucho, es muy doloroso. Entonces se hacen algunos análisis de laboratorio, las pruebas hormonales, vemos el estatus que está, y finalmente si el paciente pudiera tener datos que nos sospecha un hipertiroidismo, tiene la tiroides grande inflamada, entonces hacemos una gammagrafía de tiroides, y en la gammagrafía vemos si la glándula está hipercaptante o está hipocaptante. Si está hipocaptante, significa que no captó el radioisótopo que se le administró, que puede ser tecnecio, puede ser yodo. Entonces, ese tecnecio 99 la glándula no lo recibió porque está inflamada. Hay un proceso destructivo en la glándula inflamatorio que no permite que se capte ese radioisótopo. Si en cambio está hipercaptante, eso no hace el diagnóstico diferencial en la sospecha de entre un hipertiroidismo o una tiroiditis en la primera etapa. Nos hace el diagnóstico diferencial de que es un hipertiroidismo. Si está hipercaptante es porque está hipertiroide, hiperfuncionante, y la glándula está hipermetabólica. Bien, doctor, usted hablaba de diferentes consecuencias que pueden venir por la enfermedad de Hashimoto. Hablaba de que estos pacientes pueden presentar ansiedad, disminución del deseo sexual. ¿Cómo se ya cuando están en hipotiroidismo. Sí, ¿cómo se tratan estos pacientes para evitar estas situaciones? Bueno, de manera sintomática, dependiendo de los síntomas, el principal tratamiento es suplir la hormona que ellos necesitan, que es la hormona tiroidea, suplir esa deficiencia de hormona que se ajusta a una dosis dependiendo del peso corporal. Tomamos en cuenta también las condiciones mórbidas que tenga el paciente, si el paciente ha tenido un infarto. Por ejemplo, yo recibí un paciente una vez que fue a consultarse conmigo por la presión arterial. Y él había tenido infarto con cateterismo y todo. Y cuando yo lo vi, yo dije, tú tienes un hipotiroidismo. Y lo vi porque tenía un color muy pálido, estaba con la fascia abotagada, los ojos, los edema palpebral, y tú estás hipotiroideo. Y no, doctor, yo lo que tengo es el colesterol alto y la presión alta. Sí, yo, pero eso tú lo tienes. Y ahí ese infarto te dio porque tú estabas hipotiroideo. Tenía una TSH, yo recuerdo, como casi en 40. Está altísimo. O sea, era un hipotiroidismo franco que tenía, pero los médicos cardiólogos saben mucho de cardiología, pero los médicos endocrinólogos sabemos de endocrinología. Claro. Entonces nosotros, cuando iniciamos un tratamiento con pacientes con problemas cardiovasculares, iniciamos con dosis bajitas, como una de las señoras que llamó, que le pusieron apenas 50 microgramos. 50 microgramos, una dosis muy baja. Algunos comienzan con 25, se va ajustando y se va subiendo la dosis por el riesgo de arritmia cardíaca. Entonces, los pacientes se evalúan, cada paciente particular. Hay un rango de poner dosis de 1.0 hasta 2.0, 2.2 microgramos por kilo, pero se toma en cuenta las condiciones mórbidas de cada paciente. ¿Se cura la enfermedad de Hashimoto, doctor? Esta es una enfermedad autoinmune realmente indetenible, que tarde o temprano va a destruir, ya va a acabar la tiroides, la va a destruir. Y cuando comenzamos en el programa mencionábamos la tiroiditis de Oort, que se concibe como el estadio final. Se secó la tiroides totalmente. O sea, y eso, cuando le ponemos la pastilla no de tiroides, de levotiroxina, no es para detener la tiroides de Hashimoto. Es para suplir la deficiencia de hormona tiroidea. Porque no es que vamos a detener la enfermedad con eso. La enfermedad seguirá destruyendo la tiroides, pero nosotros le vamos a poner lo que el paciente necesite. El paciente va a vivir bien, tendrá buena calidad de vida, no se le va a subir la presión, no le va a subir el colesterol, no le va a dar infarto y tendrá una vida bien. Y la tiroides puede ser que su cuerpo, algunas se postulan a usar algunos antioxidantes, beta-caroteno, vitaminas, de estos productos, selenio y otras cosas más que se postulan que puedan ayudar a modular la respuesta inmune, porque es un problema de que hay unas llamadas células plasmáticas que están produciendo anticuerpos
activado por los linfocitos B y esto a su vez por los linfocitos T. Hay invasión de linfocitos, pero una invasión que son millones de linfocitos que se metieron en la glándula tiroidea para destruir la tiroides. O sea, es tu cuerpo que te está destruyendo tu órgano. Doctor, entonces, estos pacientes que tienen que vivir con esta enfermedad, ¿alguna recomendación especial para evitar complicaciones? Lo más importante es que se tomen su pastilla, que no abandonen el tratamiento, que el paciente cuando se siente bien tiende a dejar el tratamiento. Los pacientes se toman su pastilla 10 días, 15 días, ya yo me siento bien, voy a dejar esto, o se lo toman 2 meses. Yo le digo a mis pacientes, yo le digo, ¿usted se pone panty? Y me dicen, sí. Yo le digo, si no se lo pone, porque hay gente que no se lo pone. Pero usted se pone panty puesto y pastilla bebida. Eso es todos los días en ayuno, esa pastilla con agua a temperatura normal, usted se la toma y espera al menos media hora o 1 hora preferiblemente y luego desayune y se lleve su vida normal. Es una pastillita, es mejor usar una pastilla y no tener que tomarse 10 cuando te dé un infarto, una trombosis. Claro que sí. Doctor Lafontaine. Sí, Cristian, no hay prevención para esta enfermedad. Bueno, pudiéramos considerar desde el punto de vista preventivo la exposición a sustancias tóxicas, radiaciones, pero realmente existe un componente familiar, existe también problemas de autoinmunidad que no hemos logrado todavía controlar. Es difícil controlar las enfermedades autoinmunes. Esto es un tema que usa la buena cantidad de sal yodada, que la gente vaya por lo menos a la playa, se tome su baño de sol, tome su brisa de nuestro mar Caribe, que es rico en brisas yodadas. Ese tipo para prevención de enfermedad tiroidea, pero para específicamente la enfermedad de Hashimoto no tenemos a la fecha una entidad, mucho que decir para prevenir, para evitar que le dé. O sea, si lo agarramos a tiempo, pudiéramos usar algunos medicamentos que tengan mecanismos de control de autoinmunidad, pero todo eso todavía mucho está en fase experimental. Bien, agradecer doctor Cristian de los Santos por este interesante programa que nos ha traído en el día de hoy en Cátedra Médica. Recordarle a la gente antes de irnos que pueden contactar al doctor Cristian de los Santos. Él está en varios centros, está en el Consultorio Médico Jerusalén. Por allí pueden hacer sus citas al 809-221-6558. También en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, allí está en el 809-548-1166. Y en su oficina privada pueden contactarlo al 809-287-6145 y también en el 809-922-3552. Doctor, muchísimas gracias. No, realmente estos son temas importantes para la salud de la República Dominicana, aunque tenemos muchas playas y tenemos un ambiente con mucho yodo, a la gente no le gusta a veces tomarse el suficiente yodo que necesita. Sí, decir que la tiroides es una glándula importante y que las personas deben tener una tiroides sana. Una tiroides sana evite las radiaciones. Por ejemplo, si usted va al dentista, dígale que le ponga un collarín. Si va a hacer una placa, hay un collarín de plomo para proteger tu tiroides. Para también evitar complicaciones. Doctor Lafontaine. Bueno, amigos oyentes, hemos llegado ya al final de la semana laboral. Sí. Y lamentablemente al final de este espacio con el doctor Cristian de los Santos, hablando de tiroiditis, de Hashimoto. Así que nos vemos el lunes. Así es, feliz fin de semana. Gracias por su sintonía.